Hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga. Voy a pedirles de favor que cuando aparezca una cita bíblica, yo voy a decir amén y luego ustedes todos lo vamos a leer juntos. Eso lo voy a hacer para que nos mantenga más despiertos y para que ustedes también participen un poquito en la presentación. Esta presentación es acerca de la administración de la iglesia. Está intitulada Fieles Administradores. Estamos en el pueblo de Rosenberg, Texas, el 30 de abril del 2024. Y esto van a ser 4 videos porque se va a dar esto en 4 secciones. Amén. Amén. Así pues, a ver, ayúdenme. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4, 1 al 2. Entonces, en este día, nosotros vamos a tener enfocado el ministerio de administración como un servicio fiel a Dios. Y vamos a estar presentando durante este día 4 dimensiones de la administración. Entonces vamos a tener 4 secciones. La primera dimensión de la administración es la dimensión espiritual. Permitirle a Dios que Él guíe, que su voluntad perfecta sea la que se sienta y la que se observe dentro de la iglesia. Esto parecería para alguna gente redundante porque pues tenemos el concepto de que Dios siempre hace su voluntad y que todo lo que sucede está dentro de la voluntad de Dios. Pero tradicionalmente la iglesia ha distinguido entre la voluntad permisiva de Dios y la voluntad perfecta de Dios, que son diferentes. Hay cosas que Dios permite, pero por ponerlo en términos humanos, no desea. Y hay cosas que Dios desea y son su voluntad perfecta. Y una iglesia puede estar dentro de la voluntad permisiva de Dios, pero no dentro de la voluntad perfecta de Dios. Entonces, vamos a hablar primero de la dimensión espiritual. Segundo, vamos a hablar de la dimensión ética de la administración. La dimensión ética es esencialmente cuidar el testimonio de la iglesia. Es que la iglesia se conduzca de tal forma que tanto para la membresía de la iglesia como para la comunidad que le rodea, la iglesia es modelo de integridad y modelo que es lumbrera, es luz para el que esté alrededor. La tercera dimensión es la dimensión representativa. Esta dimensión tiene que ver con la toma de decisiones, con la forma en que la iglesia toma decisiones. Y esta es una dimensión que en las iglesias hispanas tiende a no enfatizarse, pero vamos a ver que es importante. Esencialmente, hermanos, ustedes han escuchado que el reino de Dios no es democracia, y eso es cierto. Pero tampoco el reino de Dios es dictadura. Porque si fuera dictadura, no habría necesidad de pedir hágase tu voluntad, sino que requiere un proceso de discernimiento colectivo para nosotros entender cuál es la voluntad de Dios. Y finalmente, la última dimensión es la dimensión de mayordomía, donde estamos nosotros tratando con finanzas. Esta dimensión es importante porque el Señor Jesucristo nos dice que donde está tu tesoro estará tu corazón. Y donde la iglesia invierte, y cómo invierte la iglesia, los recursos de tiempo y dinero desprestigian a la iglesia o ensalzan al Señor.
Entonces, estas son las 4 dimensiones que estaremos mirando. Y entramos en la primera sesión, que es probablemente la más larguita y es la más importante. La dimensión espiritual. Permitirle a Dios dirigir su iglesia. ¿Amén? Amén. Y cuando la nube se alza... A ver, ¿qué pasó, hermanos? Amén. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Si usted no se acuerda de otra cosa hoy que esto, todo lo más importante que voy a decir acerca de la administración de la iglesia tiene que ver con el error más grande que las iglesias cometen, y es separar la administración de la iglesia de su vida espiritual. Quiero decirles que esta presentación básicamente no viene de libros, viene de una reflexión bíblica profunda y de conversaciones y de experiencias pastorales a lo largo de los últimos 30 años, pero sí le tengo que dar gracias a un hermano, se llama Elí Dorado, es laico, ha servido por décadas en las directivas de varias iglesias, y esto fue también lo primero. Cuando yo comencé a lanzar, yo estaba pensando finanzas, estaba pensando proceso parlamentario, diferentes cosas, y lo primero que me dijo es integridad espiritual. Y es cierto. Miren, el objetivo principal de la iglesia es koinonía, comunión. Amén. Amén. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ese es el objetivo principal de la iglesia, esa comunión, esa koinonía con Dios y con los hermanos. Entonces, el fundamento de la administración de la iglesia es la comunión del pastor y los líderes con Dios. Lo voy a decir otra vez. El fundamento de la administración de la iglesia es la comunión del pastor y los líderes con Dios. Amén. Los apóstoles dijeron: y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Para ellos, el gobierno de la iglesia partía de su comunión con Dios. ¿Sí? El liderazgo de la iglesia tiene que comenzar aquí. Si el liderazgo de la iglesia mira a la iglesia en términos de proyectos políticos, proyectos evangelísticos, proyectos misioneros, proyectos de alabanza, proyectos de construcción, si ese es el enfoque, hermanos, estamos perdidos. Sí, las otras cosas tienen que estar en servicio a nuestra comunión con Dios, porque estamos mirando al Señor, siguiéndolo, y cuando Él nos llama a hacer proyectos de construcción, o proyectos de misiones, o proyectos de evangelismo, o proyectos de servicio social, amén, lo estamos siguiendo. Pero el enfoque, lo principal es nuestra comunión con Dios. Y acuérdense, no es posible agradar a Dios. ¿Sin qué cosa? Sin fe. Sin fe. La administración de la iglesia comúnmente se hace a base de lo que se ve, lo que se estudia, lo que se analiza, lo que está en la cuenta bancaria, lo que votan los hermanos, pero no se toman las decisiones en base a fe, tanto grandes como pequeñas.
No requiere que uno tenga fe suficiente, en este caso, para cambiar toda la iglesia de un pueblo a otro, mover la montaña. A veces la fe es simple y sencillamente qué alimentos se van a servir en la confraternidad de la iglesia. ¿Cuánto se va a servir? ¿Para cuánta gente se va a preparar? O sea, estas cosas requieren un discernimiento espiritual. Los líderes preparan a la congregación para ser dirigidos por el Espíritu Santo. Esa es la tarea administrativa, básica, esencial de los líderes. Mantenerse en comunión con Dios y luego preparar a la congregación para que juntos seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es que llegan los pastores y los líderes a ser pastor y líderes? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el que escoge primeramente a los líderes y a los pastores es Dios. Él los llama. Les pone ese llamado en su corazón y en su voluntad. Usted, cuando en su iglesia haya necesidad o haya líderes que están comenzando, ay hermano, bienvenido, bendiciones. Sí. Cuando ustedes estén mirando una necesidad de liderazgo y están comenzando a hacer actividades de entrenamiento, discipulado, y están viendo a ver, siempre hay que tener en cuenta de que uno no está señalando y escogiendo al líder, sino que el Señor es el que comienza a poner ese deseo. Uno abre las puertas de la oportunidad, uno da una invitación general quizás a la iglesia, pero el líder es escogido por Dios y es reconocido por el pastor y los otros líderes. Mi pastor Rogelio aquí en esta iglesia tiene un don para discernir y cultivar líderes. Tenemos un par de líderes aquí que ya tienen, recientemente llegaron a ser líderes, pero el pastor ya los tenía señalados desde hace 5 o 6 años y ya estábamos orando por ellos, ¿sí? Pero es un reconocimiento. Nosotros no les ponemos el llamado ya está. Y el Señor confirma el llamado. El Señor confirma el llamado al ser reconocido por el pastor y los líderes y también por la ratificación de la congregación. Entonces, hay un aspecto en que la congregación participa en el proceso de reconocimiento de líderes. Normalmente la congregación no debe de ser la que inicia, que pone dice, este sería la congregación, pastor, que sea líder, y luego la congregación lo levanta. Más bien, los líderes y el pastor los reconocen, luego ellos son los que los presentan para ser ratificados por la congregación. Ahora, si usted llega en su iglesia de tener un escaño, una posición que está faltando, digamos, yo he tenido el caso de que en una iglesia donde faltaba un ministerio de niños, se necesitaba. Hay una crisis de algún tipo, por ejemplo, finanzas. Esto es señal de que Dios está dirigiendo a la congregación a tomar un paso de fe. Si se necesita el ministerio de niños y no hay quien ministre a los niños y están orando y no ha habido una persona que haya demostrado el llamado de Dios para ese ministerio, entonces vamos a tener que buscar del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene alguna otra idea. La otra idea podría ser traer, por ejemplo, un grupo como Child Evangelism Fellowship, que venga a montar un ministerio de niños dentro de la iglesia, no sé. O que la iglesia en este momento tiene que tener un enfoque diferente porque hay que preparar a los padres para estar educando a los niños, no sé.
Sí, pero el chiste es de que normalmente en las iglesias, cuando nos falta, tenemos un agujero, lo queremos llenar, porque pues queremos llenar el agujero, y aunque el agujero sea redondo y lo que quiere llenar sea cuadrado, lo tratamos de forzar para que entre, porque necesitamos este ministerio en la iglesia. En vez de decir, Señor, si tú no nos has dado un ministro que lleve adelante este ministerio, ¿qué es lo que quieres hacer con nosotros? Especialmente importante en términos de finanzas, hermanos. Las finanzas es la forma más fácil y más leve, más bondadoso que el Señor tiene para llamarle la atención a una iglesia y decirle, hay que tomar un paso de fe, hay que buscarme, hay que buscar mi rostro, porque si hay una necesidad financiera, o sea, obviamente no le falta al Señor dinero, obviamente, así que si la iglesia fuera todo lo que el Señor quisiera, pues entonces abundaría el dinero. Cuando se da el paso de fe, sin embargo, tenga cuidado de que ese paso de fe no significa impulso o dejarse llevar nada más por los sentimientos. El Señor tiene más herramientas para confirmar lo que Él quiere que simplemente una visión o simplemente un sentimiento. Y aunque el pastor tenga visión, esa visión necesita ser confirmada y compartida por el liderazgo antes de dar el paso siguiente. Ahora, esto es bien importante. La iglesia local como institución humana no es eterna. Lo siento mucho, pero las probabilidades es de que si el Señor retarda su venida 150 años, lo más probable es que nuestras iglesias habrán corrido el curso que el Señor quiere para ellas y les toca cerrar. Yo he sido parte de la clausura de una congregación y de una institución de ministerio de educación superior. Es cerrar una iglesia, es como quitarle al ser querido las máquinas que lo están manteniendo con vida. O sea, es difícil, es agonizante. Y las iglesias normalmente viven mucho más tiempo de lo que sirven al Señor. Una iglesia ya, muchas veces la iglesia es la cáscara, pero hay un grupo de hermanos fieles que siguen allí y que la mantienen con las puertas abiertas hasta que ya son tan poquitos que no pueden pagar los biles. Y amén, o sea, gloria a Dios por esa fidelidad. Sí, gloria a Dios por esa fidelidad. Y ese amor es un cariño al cuerpo de Cristo. Pero hay que tener en cuenta como líderes que estamos discerniendo la voluntad del Señor, que lo eterno es la comunión con Dios, no la institución de la iglesia. Y una iglesia que cierra sus puertas muchas veces deja semillas para otras obras. Yo lo he visto. Puede ser bendición cuando una iglesia cierra sus puertas. Se lo digo porque lo he experimentado. Quiero que entonces sepan que ustedes como pastores, su éxito como pastores no depende de no cometer errores que afecten la iglesia. La iglesia está aquí para que se cometan los errores. Este es el kinder del reino de Dios. Es para que juguemos, nos peleemos cuando el otro tiene un juguete que yo quiero. O sea, para eso está, para que nosotros aprendamos los pininos de cómo es la vida esta con nuestro Dios. Se vale cometer errores. Las decisiones en sí no son tan importantes como la comunión, la forma en que se toman. Porque las decisiones son el vaso dentro del cual está la comunión, la coinonía.
El proceso de la toma de decisión, de discernir la voluntad de Dios y de tomar la decisión juntos como congregación, es proceso de nosotros experimentar el Espíritu Santo. Si la alfombra es roja, azul, dorada o rosada, no importa tanto como el hecho de cómo es que se determinó que la alfombra fuera así. Y si toda la iglesia se peleó y la mitad de los miembros se fueron, pues quizás el proceso no haya sido el que tenía que haber sido. El vínculo de la paz. En esto de la dimensión espiritual vamos ahora a hablar del vínculo de la paz, que pueden ustedes tomar también como la coinonía de la iglesia. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, 1 al 3. El vínculo de la paz, o se podría llamar el pacto de la iglesia. Cada iglesia tiene una forma institucional en la que se pone la comunión que tienen los hermanos los unos con los otros y con el Señor. Entonces, este vínculo de la paz, en términos administrativos, es la forma de la institución. Si ustedes quisieran pensar en una familia, cada familia tiene sus propias tradiciones, sus reglas, su forma de procesar decisiones. Ese es el vínculo de la paz dentro de la familia. Lo extendemos a la familia de la iglesia. Entonces, y estas cosas son concretas, ¿eh? El primer aspecto del vínculo de la paz es que hay una declaración de fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos? Esta declaración de fe puede ser no escrita. O sea, la iglesia puede decir, nosotros creemos lo que está en la Biblia. Amén. Pero la mayoría de las iglesias tratan de destilar el mensaje bíblico y plasmarlo en un documento que todo el mundo sepa qué es lo que nosotros creemos. Para que se sepa el límite de la cancha doctrinal dentro de la cual se opera. Hay libertad dentro de la cancha para jugar en diferentes posiciones y diferentes lugares, pero hay que mantenerse dentro de la cancha para que la iglesia sea unánime en su fe. Si no hay unanimidad en la fe, entonces tenemos una iglesia como la iglesia universalista, que ahí se vale creer o no creer en todo o en nada. Y por lo tanto, nadie puede hacer ninguna declaración categórica porque no hay ninguna creencia que comparta todo el mundo. Entonces, esta declaración de fe es básica. Segundo, el aspecto del vínculo de la paz es las expectativas de membresía de los miembros. La palabra miembro es una palabra bíblica, es una palabra que usa San Pablo y viene obviamente de los miembros del cuerpo. Él mira la iglesia como un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y los miembros, la gente, son parte del cuerpo con diferentes funciones y de diferentes puntos de vista. Pero para entrar institucionalmente a este cuerpo, deben de haber ciertas expectativas de creencia, de conducta y de proceso. Luego, debe de haber expectativas diferentes para los líderes. O sea, los miembros tienen expectativas, pero hay una serie de expectativas diferentes para los líderes. Y finalmente, y esto es lo más delicado, para que haya un vínculo de la paz,
tiene que haber alguna idea de cómo manejar la disciplina. Y esto de la disciplina es una trampa, es un problema. Yo les voy a dar mi perspectiva basado en mi experiencia y en el estudio de la Biblia. Ustedes van a adaptar esto a la realidad de su cultura y de su congregación, pero yo no he estado en una iglesia donde esto se maneje al 100%. En todas las iglesias el manejo de la disciplina es del 50 al 60%. ¿Y saben por qué? Porque somos pecadores. Tanto los que pecan como los que tratan de imponer una disciplina, los dos somos pecadores. Entonces, la disciplina es esencialmente la administración del pecado. Y no hay que sorprenderse de que no sea perfecto. Pero es esencial a la administración espiritual de la iglesia. Y hay que tener alguna estrategia de antemano antes de que haya problemas. Porque en la marcha, ya una vez teniendo problemas, olvídese. Si no se tiene ya un proceso, es muy difícil. Entonces vamos a ver estos aspectos del vínculo de la paz. Primero, la declaración de fe. Amén. Amén. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 2 Timoteo 1, 13 al 14. Una declaración de fe. ¿Por qué? Porque hay que tener una declaración de fe. ¿Y por qué es que su congregación necesita mirar cuidadosamente la declaración de fe que tienen? Esto es especialmente importante para una congregación que ha pasado por una transición en términos de organización o de denominación. Y a mí me ha tocado acompañar a varias congregaciones que han tenido que pasar por ese proceso. En la denominación donde yo antes servía, llegó un momento en que a todos los pastores les requirieron tener entrenamiento pro LGBT. Y nosotros teníamos años de estar en una organización que sabíamos que era liberal, pero nos respetaban y nos dejaban en paz. Llegó un momento en que ya no era tolerancia, sino que la agenda era aceptación. Y entonces tuvimos nosotros que ya no regirnos por la declaración de fe, que era de toda la organización, sino que tuvimos que poner una declaración de fe para nuestras iglesias hispanas. Entonces, si ustedes han tenido un proceso de cambio en la congregación, cambio de visión o cambio de situación, o ha habido un desafío en la congregación, han tenido una falsa doctrina que ha entrado. Entonces, ¿qué es lo que hace una declaración de fe? Primero, resume lo que es la creencia esencial. Cuando usted esté pensando en una declaración de fe, piensa en lo que es esencial para los miembros. No vaya a poner cosas que son doctrinas cuestionables, doctrinas que son de cierto grupo y no de otro. Y les voy a poner un ejemplo. En la Iglesia Bautista nosotros tenemos muchísima gente que cree en el rapto. O sea, el rapto viene antes de la tribulación de 7 años y luego viene el milenio. Es una posición que se llama premilenialismo dispensacional. Y yo creo que la mayoría de la gente bautista tiene esa doctrina, es lo más normal. Pero en la declaración de fe de la iglesia no aparece. Aparece la segunda venida de Cristo. Aparece la segunda venida de Cristo corporalmente, en presencia viva. Eso no es cuestionable. Pero nosotros entendemos que pueden haber algunos hermanos que el rapto es después de la tribulación, o a media tribulación, o que quizás el milenio es antes de la tribulación. Y son hermanos quienes basan sus creencias sobre una interpretación legítima de la palabra de Dios. Entonces hay que tener cuidado de que la declaración de fe no vaya a excluir gente que uno quisiera verdaderamente incluir
porque representan una fe sana. Ahora, la declaración de fe es un contrato doctrinal para todo aquel que predica o enseña en la iglesia. Normalmente nosotros en las iglesias evangélicas no hacemos entrevistas doctrinales a la gente antes de pedirles que enseñen o invitarlos a predicar. Porque hay libertad en el espíritu. Entonces, cuando nosotros estábamos en esa organización donde teníamos gente, inclusive homosexual, en los púlpitos, ¿qué hacíamos? Si no conocíamos a la persona, iba a aparecer en una convención, nosotros lo que hacíamos era: hermano, esta es nuestra declaración de fe, por favor respete, ¿sí? Por favor respete. Y es una forma muy fácil y sencilla de que todos están en la misma página. Sus maestros de escuela dominical, a la gente que está en la adoración y en la alabanza, la orientación de miembros, todo el mundo tiene un cuadro claro de lo que la iglesia sostiene como esencial. Ahora, esta declaración de fe también nos ubica dentro de la Iglesia Universal, lo que todos los cristianos han creído en todo lugar. Es decir, que cualquier persona que es cristiana, de cualquier denominación, metodista, asambleas, pentecostal, pero que tiene una idea de lo que es la fe cristiana histórica, mira la declaración de fe, inmediatamente identifica: yo estoy ahí. Eso fue lo que pasó conmigo. Yo no era bautista. Y yo antes porque pues para entrar a pastorear y trabajar, cosa seria. Entonces yo fui y miré la declaración de fe de la Iglesia Bautista. Hay 1 o 2 puntos que no iban de acuerdo con mi tradición anterior, pero todo es fe cristiana histórica. Y yo me sentí bienvenido. Esa declaración de fe la tengo incluida en su paquete. No para decirles a ustedes, esto es lo que tienen que hacer, pero yo miré declaraciones de fe de varias organizaciones y la realidad es que la Iglesia Bautista, porque es tan grande y tan amplia, la declaración de fe es muy cuidadosamente y bíblicamente pensada. O sea, mis respetos. Hicieron un trabajo grandioso. Curiosamente, esta congregación no tiene en su constitución esta declaración de fe, tiene una anterior que es un poco menos buena en nuestra constitución, porque como nunca hemos adaptado nuestra constitución, pero si el Señor me da la oportunidad, yo quisiera poner la declaración de fe del 2000, que para mí es muy especial. Pero hace otra cosa más, y esto es muy importante. Nos separa del mundo. Nos une a la iglesia, pero nos separa del mundo. ¿Me escucharon? Nos une a la iglesia universal, pero también nos separa claramente del mundo. O sea, en la declaración de fe de la Iglesia Bautista del 2000, hay declaraciones acerca de lo que es el matrimonio, lo que es la familia, hay declaraciones acerca de lo que es la creación del mundo por Dios soberanamente, hay declaraciones acerca de la resurrección corporal de Cristo y la realidad de los milagros. Esas cosas no son negociables y el mundo no las querrá escuchar, pero esas son las que nos representan. Entonces, cuando la gente vea nuestra declaración de fe, se va a dar cuenta inmediatamente que somos un pueblo separado, santificado. Sí, entonces si su iglesia no tiene declaración de fe escrita, yo les insto a que piensen en esto, que le pongan atención y cuidado. Ahora, número 2, otra vez estamos en el vínculo de la paz, lo que une a la iglesia institucionalmente. Expectativas de los miembros. Esto también ustedes lo van a adaptar a su situación. Yo les voy a decir lo que para mí en mi experiencia ha funcionado muy bien. Primero, no importa quién sea, de dónde venga y lo que haya hecho,
puede haber sido evangelista internacionalmente reconocido, o puede ser una persona nuevecita que apenas va a ser bautizada. Pero toda persona necesita renovar su compromiso con Cristo verbalmente ante la congregación. Declarar ante la congregación: yo soy pecador y yo creo en que Cristo murió por mis pecados y le he invitado a Él para que Él sea mi Señor y Salvador. O algo parecido. Y alguna gente no tiene esas palabras, uno se las tiene que dar para que ellos lo afirmen, pero de alguna u otra forma ellos tienen que decir: yo he tomado el paso que me ha llevado a la salvación. Porque si el miembro no ha tomado el paso inicial, hacerlo miembro de la iglesia, haber sido bautizados. Diferentes iglesias toman esto en diferente forma. Hay iglesias que requieren que cualquier persona que venga sea bautizada en su congregación. Yo no soy muy partidario de eso. En esta iglesia, si una persona ha sido bautizada por inmersión y recuerda su bautismo, puede dar testimonio el momento en que fue bautizado, nosotros respetaríamos eso. Ahora, si una persona siente que su primer bautismo se hizo por compromiso, demasiado pequeño, no sabía lo que estaba pasando, ha tenido una experiencia de estar lejos del Señor, y se quiere volver a bautizar, nosotros no tenemos problema. Claro que permitimos que el Espíritu Santo dirija en ese momento, pero definitivamente para nosotros el bautismo es importante. Recibir orientación acerca de la fe cristiana en general y acerca de nuestra congregación en particular. Es bien importante que usted tenga una clase donde los nuevos miembros, la gente que quiere ser nuevo miembro, ya sea antes o después de ser recibidos, reciban esa orientación en torno a lo que es la fe y lo que es su compromiso con la congregación. Y esto es un poco controversial. Yo he servido en congregaciones donde no lo hacen, pero creo que en el marco pentecostal y bautista esto es apropiado, que la congregación lo recibe. Uno puede pensar que la congregación vota, pero la realidad es de que el Señor los llama, es como un líder. El Señor los llama, el liderazgo los recomienda y la iglesia los ratifica. Puede darse el caso de que haya una persona en la congregación, por saber algo de la historia de una persona, que diga: hermano, y probablemente el secreto no en el culto, pero hermano, esta persona está queriendo venir a la membresía, hermano, yo les recomiendo que nos esperemos, porque esta persona tiene un historial. Eso está bien. O sea, permitirle a la congregación tener alguna injerencia en la composición de su propia membresía. Ahora, tipos de membresía. Esto tiene que ver con las expectativas también de los miembros. Ahora, iniciamos con el proceso de recibir los miembros, ahora el proceso de mantener la membresía. Si usted tiene miembros activos, los puede definir un miembro activo como una persona que asiste, que apoya y que le permite al cuerpo pastoral de la iglesia tener injerencia en su vida. La tercera es muy importante, porque hay gente que asiste y que ofrenda, pero no me toque, no tenga que ver conmigo. ¿Sí? Tiene que haber apertura hacia que el pastor tenga acceso a ellos. No tiene que ser en su casa, porque ustedes saben que hoy en día la gente es muy renuente a invitar a la gente a su casa, no porque desconfíe, sino porque están tan ocupados que nunca limpian. ¿Sí? Y entonces la sala de mucha gente hoy en día es Starbucks. Es la sala de mucha gente. Y hay que respetar eso. O sea, uno como pastor no está entrando donde no sea bienvenido. Pero definitivamente si el pastor dice: oye,
necesito hablar contigo, quisiera orar. ¿Cómo te va a tener esa apertura? Inactiva, membresía inactiva. Membresía inactiva es aquella que no asiste o no apoya o no tiene apertura. Esto lo tienen que definir ustedes. En muchas iglesias es una vez al año, una ofrenda al año, una asistencia al año y una visita pastoral al año. Es el requisito mínimo para mantener su membresía activa. Yo nunca me he sentido muy cómodo con esa práctica. Y, ojo, si una persona es anciana y está en casa y no puede venir a la iglesia, el hecho de que reciba al pastor en casa o el hecho de que mire los servicios electrónicamente o que mande su ofrenda, esa es membresía activa, esa no es inactiva. Pero una persona que se hizo miembro y luego eso ya lo arreglé y me fui, hay que tener alguna pauta, eso lo tienen que decidir ustedes por política, por reglamento congregacional, y que la gente sepa cuando se hace miembro, esta es la expectativa para mantener membresía activa. Muchas iglesias no tienen este renglón, pero yo se los recomiendo, una membresía asociada. Esta es una persona que tiene membresía primaria en otra iglesia y que no quiere por alguna razón ceder esa membresía, pero tiene deseo de ser parte íntegra de la vida de su iglesia. Les voy a dar un ejemplo clarísimo. Nosotros en el Valle, en Raymondville, teníamos un grupo de gente que venía y vivían en Texas solamente de octubre a marzo, los tejanos invernales, de octubre a marzo. Y venían todos los años, eran gente regular, y cuando estaban venían todos los domingos. Teníamos un grupo que eran 3 bancas que no eran nada más que ellos. Y la iglesia no tenía ningún mecanismo para reconocer el hecho de que ellos estaban participando, estaban ofrendando y estaban sujetos al liderazgo pastoral de la iglesia. Entonces, pero obviamente si ellos tenían su membresía el resto del año en su iglesia, allá en su casa, pues no querían dejar la membresía ya para hacerse miembros con nosotros. Entonces creamos esta membresía asociada y nosotros les dimos derecho de voto. Voz y voto en la reunión congregacional en enero, porque estaban todavía ellos, ¿sí? Este es un buen instrumento. Si tienen alumnos universitarios, ya ustedes verán, si ustedes, por ejemplo, una persona viene de una iglesia presbiteriana, fue bautizada de niño, y por alguna razón no quiere ser bautizada por inmersión, pero es obviamente una persona que tiene un compromiso con el Señor y está participando activamente en la iglesia. Esta es una forma de sacarle la vuelta al hecho de que queremos que nuestros miembros sean bautizados por inmersión. No lo haríamos aquí no haríamos eso, es solamente una posibilidad. Ahora hay otra categoría y es un visitante regular. Hay gente que viene 20 años a la iglesia y nunca se hace miembro. Y no quieren hacerse miembros, pero quieren estar en la iglesia. De alguna forma se les reconoce el hecho de que son activos y que visitan, pero también no es membresía. Hay que tener claro que un visitante, aunque tenga 20 años de venir todos los domingos, si nunca se ha parado frente a la congregación a declarar su fe en Cristo Jesús y ser recibido por la congregación, no es lo mismo, no está dentro del mismo vínculo de unidad. Ahora, niveles de liderazgo y participación en torno a las expectativas para los miembros y el nivel de participación que pueden tener en la iglesia. Lo que son tareas de apoyo, limpieza, mantenimiento, servir comidas, etcétera. Aquí, hermanos, para mí, la iglesia está abierta para que la gente sirva al Señor. Si una persona quiere dar vasos de agua a los hermanos cuando estén entrando, el Señor de alguna forma va a encontrar forma de bendecirles, aunque no sean miembros de la iglesia. ¿Sí?
este tipo de tarea se le puede dar a un visitante. El servicio al frente, lo que son cantantes y músicos, pero esta es liderazgo que no lleva peso doctrinal. ¿Sí? Están totalmente bajo la dirección de los pastores o de otros líderes con mayor madurez espiritual. Yo abriría esto a los miembros activos, a cualquier miembro activo, pero tendría cuidado con visitas, de pasar visitas al frente sin alguna filtración previa. Pero lo que son miembros activos, aún los miembros activos que tienen algunas luchas, que no tienen la madurez para dar clases o para siquiera orar frente a la congregación, para mí esto es apropiado. Enseñanza, ahora sí, ya con peso doctrinal. Y esto incluye las clases de niños. Yo diría, incluye inclusive las hermanas las hermanas normalmente que cuidan la cuna. Sí. Miembros activos con buen testimonio. Los tenemos que conocer y tenemos que saber. Tienen que habernos dado verbal y con su vida muestras de que el Espíritu Santo está trabajando con ellos y que está trayendo maduración de fruto espiritual en su vida. No significa que sean perfectos, no significa que sean todo lo que quisiéramos, pero sí, no le estamos si no tenemos un maestro para una clase que tenga este nivel de testimonio, simple y sencillamente seguimos discerniendo a ver qué nos da el Señor. Y finalmente, toma de decisiones. Y aquí se va a 1 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y la iglesia tiene que discernir cómo aplicar este pasaje para el liderazgo que toma decisiones espirituales. ¿Okay? Es importante determinar de antemano cuáles serán las pautas que guiarán a la congregación en el discernimiento de sus líderes. Otra vez, el Espíritu Santo llama. Pero el liderazgo pastoral está discerniendo el llamado, y el llamado del Espíritu Santo al ministerio va a ir de acuerdo con lo que el Espíritu Santo antes le ha indicado a esa congregación que debe de ser sus políticas, su procedimiento de discernimiento. Les voy a poner un ejemplo bien claro. Yo he servido en muchas iglesias donde el llamado pastoral puede ser extendido a una mujer y que el llamado a la predicación al púlpito es extendido a la mujer. Inclusive hay iglesias bautistas donde las mujeres son llamadas a un ministerio de predicación y se les da. Pero en una iglesia muy tradicional, bautista, hispana, nuestro discernimiento es de que el ministerio de la predicación del púlpito, las mujeres pueden enseñar, pero el ministerio de la predicación del púlpito en nuestra iglesia es para varones. Entonces, el Espíritu Santo, porque nos dio colectivamente dentro del vínculo de la paz esa regla, que no es general para todas las iglesias, no estoy diciendo que todas estén mal, estoy diciendo que ese fue el proceso que nos dio a nosotros. La probabilidad es de que si el Señor llama a una mujer dentro de nuestra congregación a un ministerio pastoral, no la va a ejercer aquí. ¿Sí? Entonces ustedes de antemano andan pensando, parejas, hay iglesias que todas las posiciones de liderazgo espiritual son ejercidas por parejas. Y si ustedes miran ese pasaje en 1 Timoteo, habla acerca de las hermanas que son las esposas de los obispos. Varones casados. En esta congregación, las posiciones de discernimiento espiritual, de toma de decisiones,
son para varones casados. Ahora, se pudiera llamar y se han llamado a ministros asociados que hacen ministerio entre jóvenes. Hay solteros que enseñan, que participan de lleno en la vida congregacional, pero la toma de decisiones en el concilio más cercano al pastor son varones casados sin haber divorcio. Porque así hemos discernido, 1 Timoteo, no todo el mundo lo va a discernir de la misma forma, pero ustedes tienen que tomar esas decisiones de antemano. Y les voy a decir que estas decisiones tienen implicaciones importantes para la iglesia. Yo serví en una iglesia dentro de una denominación que aceptaba el completo ministerio de la mujer y que aceptaban en esa congregación que vinieran predicadoras a ocupar el púlpito, pero no querían que los ancianos de la iglesia fueran mujeres. Las mismas mujeres me decían, pastor, es que lo que pasa, si nosotros permitimos que nosotras las mujeres, entonces los varones van a lavarse las manos, van a dejar que nosotros tomemos todas las decisiones, y nosotros queremos que nuestros esposos sean líderes en la iglesia y en el hogar. Y en esa iglesia no había en la cúpula, en la junta de decisiones espirituales no había mujeres. Hay otras iglesias donde yo he trabajado muy felizmente con mujeres, colegas en el ministerio, dentro de ese contexto. Identidad sexual. Esto lo tiene que decidir desde antes, Y si usted cree que esto es simple y sencillamente asunto de decir, no, pues soltero o casado, soltero, célibe o casado, todo lo demás. No, puede usted tener permutaciones de uno que viene, pastor, yo me siento llamado a ministrar, yo tengo una atracción hacia los varones, pero yo estoy comprometido con vivir una vida santa y célibe. ¿Y ahora qué van a hacer? Pero pastor, no espere que yo vaya a condenar ese sentimiento en el corazón, porque es parte de quién soy yo. Para muchas iglesias evangélicas la puerta estaría abierta para que ocupara el ministerio, porque no están adoptando en el concepto de estas iglesias. En esta iglesia sería diferente, pero para muchas iglesias no están adoptando el estilo de vida, sino que solamente están enfrentando la tentación. Diezmador. Muchas iglesias insisten que la gente que toma decisiones espirituales sea gente que invierta en la iglesia. Divorciado. Edad mínima. Madurez espiritual, o sea, ¿cuántos años en el Señor? Fruto espiritual. Fidelidad en su vida matrimonial, laboral, eclesiástica. Si usted está dispuesto a poner cualquiera de estas cosas en las expectativas, no tienen que ser escritas, pueden estar acá, pero si usted va a hacer expectativas, entonces tiene que estar dispuesto que en las entrevistas que se hagan, hacer esas preguntas. Amén.